sé si ustedes coincidan, pero Michoacán es simbólicamente relevante también, porque lo que ocurre en Michoacán ocurre en otras partes del país, pero tiene su símbolo, porque justo ahí comenzó la guerra contra el crimen, la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Y 20 años después se da este crimen en Uruapan, en Michoacán. Y lo que hemos visto ahora es, políticamente, ¿no?, hablando, cómo se echan la culpa unos a otros. Por eso yo preguntaba, ¿en qué momento se jodió esto? No fue de la noche a la mañana, por supuesto que la pudredumbre empieza desde hace muchos años. Pero ¿qué nos llevó a esto, David? Bueno, la situación del país quizá tiene una involución. Esto derivado de varios factores. Me parece que la historia del narco se puede construir en parte analizando el tipo de producto que se comercializaba. En la década de los 70s, los 80s, la marihuana. En la época de los 90s. En aquella época las élites del narco eran mafias regionales que ocupaban espacios de poder en ciertas entidades del país, sobre todo en las rutas de trasiego hacia los Estados Unidos. Pero había espacios del país en donde no había actividad de crimen organizado como lo conocemos ahora. Después viene la época con la cocaína, la asociación entre las cárteles mexicanos y los cárteles de Colombia, en donde la capacidad económica empieza a sobrepasar las capacidades del Estado mexicano. Los viejos liderazgos del PRI, del México autoritario, refieren que cuando había un narcotraficante, algún líder criminal, que pasaba ciertos límites, el Estado mexicano iba por él, lo capturaba y no había problema. Había ciertos parámetros de conducta. Pero cuando los cárteles mexicanos entran en contacto con los colombianos y empiezan a acumular un poder económico que ya empieza a nivelarse y a estar a la par del Estado mexicano. Es decir, antes los cárteles estaban así y el Estado mexicano tenía los recursos humanos, financieros y materiales para abatirlos cuando fuera necesario. Estamos hablando, por ejemplo, de la Operación Cóndor, cuando quemaron los plantíos de marihuana en Sinaloa. O cuando el gobierno norteamericano lanzó la Operación Leyenda para detener a Caro Quintero, a Miguel Ángel Félix Gallardo y a Ernesto Fonseca Carrillo Doneto. Pero cuando empieza esta asociación entre cárteles colombianos y mexicanos, las capacidades de los cárteles mexicanos empezaron ya a ser un desafío al Estado mexicano.